Esta es la segunda parte de las patologías restrictivas. Es un tema bastante complejo porque ahora vamos a ver las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que en general hay algunas de las cuales se conoce bastante bien su fisiopatología, pero son las menos. La mayoría, la fisiopatología está poco clara y aún hay bastante dudas sobre el manejo de estos pacientes. Volvemos a nuestro esquema inicial. Patologías restrictivas, tenemos las pulmonares y las extrapulmonares. En la clase pasada vimos las extrapulmonares y de las pulmonares vimos solamente las focales. Ahora veremos estas generalizadas, que sería la patología intersticial difusa. Las clasificaciones de patología pulmonar intersticial difusa son muy variadas y la verdad es que han ido cambiando con el tiempo. Eh, Podríamos decir que esta es una de las últimas clasificaciones en donde colocamos a las patologías intersticiales pulmonares difusas como aquellas que tienen una causa conocida, aquellas que tienen una causa idiopática, aquellas que se asocian a granulomatosis y otras formas poco frecuentes. Las con causa conocida, acá tenemos las secundarias a drogas, las que son secundarias a alguna enfermedad reumatológica y aquellas que son secundarias a algún agente como las neumoconiosis o como las patologías por hipersensibilidad. Dentro de las granulomatosas, la principal que hay que tener en cuenta es la sarcoidosis, que la causa no está conocida, se sabe un poco de la fisiopatología, pero no está bien conocida la causa. Tenemos también las vasculitis, hay algunas vasculitis que son granulomatosas, otras no, ahí vamos a ver cuáles. Y tenemos también algunas neumoconiosis que hagan granulomas, como la silicosis, como la patología por carbón, y también tenemos la neumonía por hipersensibilidad en su fase crónica, que también puede dar granulomas. Dentro de las patologías idiopáticas tenemos aquellas que causan fibrosis, aquellas que causan una fibrosis crónica y algunas que están relacionadas con el tabaco. De las que causan fibrosis crónica, la más importante es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que vamos a revisar durante esta presentación. Hay otras como la neumonía intersticial e idiopática no específica, que la verdad es que hay que saber el valor radiológico. Sin embargo, no es un tema que vayamos a ver ahora en fisiopatología, dado que sus mecanismos no están al 100% claros. Hay otros elementos como la neumonía organizada, que hay un poco más de claridad. Sin embargo, todavía falta un poco de estudio en esto. Antes de entrar de lleno a todas las patologías intersticiales, hay que plantear que en los pacientes que tienen fibrosis, alguna patología intersticial fibrótica, se produce lo contrario al paciente con enfisema. Los pacientes con enfisema suelen tener un bronquio que está disminuido de lumen, y esto es porque pierden el parénquima y eso hace que se pierda la tracción a nivel del bronquio. El paciente con fibrosis pasa lo contrario. Hay gran tracción del bronquio, por lo tanto los bronquios suelen estar bastante aumentados de tamaño, así que es raro que un paciente con fibrosis tenga un patrón obstructivo. No imposible, pero raro. Adicionalmente, esta tracción suele generar bronquiectasias, que se suele decir bronquiectasias por tracción. Cuando vemos las características de un paciente con una patología fibrótica intersticial difusa, generalmente vemos que estos pacientes tienen un cuadro de disminución del volumen corriente, porque les cuesta ingresar aire, y eso genera un aumento de la frecuencia respiratoria para poder compensar la baja del volumen corriente y así mantener su volumen minuto. Y eso les va a dar un cuadro de taquipnea superficial que puede estar acompañado o no de disnea. Tenemos volúmenes pulmonares disminuidos. Cuando tomamos una espirometría podemos tener una relación BEF1 capacidad vital funcional normal, incluso aumentada por finalmente que estos pacientes también su elastancia suele aumentar, como tiene un pulmón fibrótico, la capacidad de retroceso elástico que tienen es muy alta, entonces vuelven rápidamente a su forma original y eso hace que puedan botar mucha cantidad de volumen fácilmente. Tienen la resistencia de la vía aérea normales, ya dijimos que no tienen obstrucción, y su extensibilidad está disminuida, por lo tanto le es muy difícil ingresar aire. Si un paciente, por ejemplo, tuviésemos que ventilarlo de forma mecánica, estos pacientes
para poder ingresar a su pulmón un volumen corriente adecuado, veríamos que las presiones dentro del pulmón aumentarían mucho, porque el pulmón al no extenderse, el mismo volumen queda en un espacio menor y eso genera mucho aumento de presión. Aparte de eso, generalmente estos pacientes tienen una alteración a nivel de la difusión, generando una insuficiencia respiratoria por alteración de la difusión, lo cual tiene un componente principalmente hipoxémico, pero no hipercápnico. Por esto más o menos su PSO2 es más o menos normal o baja porque tiene esta taquipnea. Y en general tienen un poco de aumento de resistencia vascular. La fibrosis puede generar que los vasos queden apretados y pueden causar hipertensión pulmonar. De hecho, es una de las causas de hipertensión pulmonar de tipo pulmonar. En la parte de abajo vemos un paciente que tiene un alveolo normal. Acá vemos el espacio alveolar. Estamos viendo que en el espacio alveolar está el alveolo circunscrito por dos tipos de células principalmente, por el neumocito tipo 2, que acá estaría dado como AS, de célula del epitelio alveolar tipo 2, y el neumocito tipo 1, que acá estaría dado como AS1, que esto recubre en todo lo que sería la barrera alveolar. Adicionalmente podemos encontrar macrófagos alveolares, que se suelen decir células del polvo. Tenemos también luego los capilares. Acá tenemos los capilares rodeados por una célula endotelial. Acá tenemos otro. Y estos capilares a su vez están rodeados por un tejido intersticial, que el tejido intersticial podemos encontrar fibroblastos residentes, tenemos un poquito de colágeno, tenemos también algunos monocitos por ahí, y además podemos encontrar unos pericitos que están generalmente cercanos a los capilares o cercanos a lo que sería ya la zona pleural. En el paciente que tiene una fibrosis, lo que vamos a ver es que el espacio intersticial va a aumentar considerablemente. Encontramos mucha cantidad de colágeno y encontramos infiltrado de otro tipo de células. Encontramos un aumento de la cantidad de fibroblastos. Sin embargo, estos fibroblastos se diferencian hacia un tipo diferente de fibroblasto que se llama miofibroblasto, que le da esta mayor elastancia a los pacientes, le da más rigidez a los pulmones. Adicionalmente vemos que hay daño a nivel de las células de los neumocitos. Vemos que hay aumento de las células inflamatorias, que generalmente está compuesto por macrófagos. La interacción de las células en el paciente con EPIT, tendríamos que ir viendo cada una de ellas. La célula principal va a ser el fibroblasto. Este fibroblasto generalmente se encarga de renovar la matriz y hay como una balance entre destrucción y creación de matriz celular. Sin embargo, el fibroblasto puede responder a ciertos estímulos. Los más importantes son la inflamación y la apoptosis. Aquí la lógica es que si está inflamándose algo, probablemente vamos a tener que regenerarlo. Y si hay apoptosis de una zona, probablemente vamos a tener que colocar matriz extracelular para poder cubrir esa zona con apoptosis. El fibroblasto se puede diferenciar a miofibroblasto. No es tan 100% claro como todos los elementos que hacen pasar a un fibroblasto a miofibroblasto. Tampoco es tan 100% claro de dónde viene el miofibroblasto. Puede que venga de otra zona, que diferencie desde otra célula. El miofibroblasto en general no se encuentra en un paciente sano. Si encontramos es porque tenemos un paciente con alguna patología pulmonar que genere esta fibrosis intersticial y tienen la capacidad de generar grandes depósitos de matriz extracelular. Otra cosa importante es su interacción con los neumocitos tipo 2. Estos, cuando el neumocito tipo 1 se lesiona, se liberan diferentes elementos que activan al neumocito tipo 2. Este empieza a proliferar y este neumocito tipo 2 recubre toda la superficie alveolar. Cuando ya la inflamación fue superada, el neumocito tipo 2 se convierte en neumocito tipo 1, se diferencia, y además los que sobraron se les produce un proceso de apoptosis. Si es que la inflamación nunca se detiene, entonces los mecanismos de apoptosis igual ya son activados. Por lo tanto, algunos neumocitos tipo 2 van a caer irremediablemente en apoptosis
y eso puede liberar ciertos factores que estimulen al miofibroblasto a pasar a su etapa de, o sea, al fibroblasto a pasar a su etapa de miofibroblasto. Los linfocitos van a perpetuar un poco el proceso inflamatorio. Hay algunas enfermedades que son dependientes de linfocitos T helper tipo 1, que son enfermedades más inflamatorias, sobre todo las patologías tipo granulomatosas. Y hay otros que son dependientes del T helper tipo 2, que son las que tienen mayor componente de fibrosis. El tipo 2 se encarga de estimular al fibroblasto a liberar algunos elementos que potencian su capacidad de generar matriz extracelular. Y también tenemos los tipo 1 que una de las cosas esenciales es que liberan interferón gamma, el cual estimula a los macrófagos a hacer fagocitosis y es uno de los responsables de la formación de los granulomas, como lo vimos en todo el componente de inflamación crónica alguna vez. Los macrófagos, gracias a los linfocitos, estos liberan interleuquinas como la interleuquina 13, que hace que el macrófago cambie de un fenotipo proinflamatorio a un fenotipo profibrótico, el proresolutivo. Sin embargo, acá como todavía hay persistencia generalmente del estímulo que gatilló la inflamación, quedamos con un macrófago que principalmente genera el estímulo profibrótico. Este libera elementos como el factor transformante, o sea, el factor de crecimiento transformante beta y también el ligando de quimioquinas 18 que tiene la capacidad de estimular al fibroblasto. Tenemos también los pericitos y las mesoteriales de las pleuras que también pueden liberar colágeno de alguna u otra forma. Acá tenemos un pequeño esquema donde vemos las interacciones. Vemos a una célula epitelial de un hemocito tipo 1 que se lesionó. Este libera algunos factores propios de la apoptosis que van a estimular al fibroblasto. El, también libera algunos elementos como PAMs que van a ser captados por el macrófago, van a activar su proceso inflamatorio. Eventualmente el macrófago va a activar a los linfocitos y depende de cómo vaya evolucionando todo el cuadro, puede ser que estos linfocitos pasen a un fenotipo T helper 2, que finalmente es aquel que va a propiciar a mayor estimulación de fibroblasto. Eventualmente se va a cambiar el macrófago a un fenotipo M2, que es el profibrótico, que va a estimular más al fibroblasto. Este fibroblasto también puede ser estimulado por los neumocitos tipo 2 y eventualmente pasa a este miofibroblasto que tiene la capacidad de formar fibrosis. Acá tenemos finalmente un pequeño resumen de las etapas de la mayoría de los procesos de patologías intersticiales. Tenemos un estímulo a nivel del riñón que genera daño a nivel de las células, daño a nivel de los capilares. El paciente, en los pacientes agudos, como por ejemplo en el distrés, podemos tener un exudado que genera una acumulación a nivel alveolar de elementos proteicos, también se pone a nivel intersticial. Aquí los pacientes tienen un conflicto de intercambio bastante severo en algunos casos y puede llevarlo a tener que intubarse, incluso a la muerte. Según cómo evoluciona el cuadro, vamos a pasar a una etapa de resolución. La inflamación puede que cause una fibrosis de alguna zona si esto se perpetúa en el tiempo, o puede que la fibrosis sea mucho más generalizada y eventualmente puede formar una fibrosis tan severa que queda en forma de panal de abejas, que son cuando ya forma casi unos quistes, por así decirlo. En verdad no son quistes, son pequeñas lesiones con tabiques muy marcados, pero al escáner se ven como múltiples quistes que están uno al lado de otro. Estos ya tienen un severo compromiso de la pared alveolar y por lo tanto la capacidad de difusión está completamente alterada. Generalmente los pacientes que ya tienen esta etapa tienen un muy mal pronóstico. Dentro de las patologías que causan la patología intersticial difusas, tenemos algunas que son bastante conocidas, como las infecciones. Sobre todo hay algunas infecciones como los virus que tienen gran cantidad de componente intersticial. Tenemos algunos hongos como el Neumocytis jirovecii, entre otros. La verdad es que no vamos a entrar en detalle de infectología porque es un tema que van a ver en otras clases, pero sí vamos a hablar un poquito de agentes físico-químicos, como por ejemplo los inhalados. Y acá vamos a hablar de las neumoconiosis.
Las neumoconiosis son enfermedades causadas por inhalación de partículas que se depositan en el parénquima. Y acá lo esencial es que estas partículas activan al macrófago, pero el macrófago generalmente no las puede eliminar. Y eso genera una inflamación constante. La forma en la cual se depositan son por impactación, por sedimentación, por difusión. Y aquí hay que tener claro que las partículas es más fácil que vayan hacia la zona inferior del pulmón. Sin embargo, en la zona inferior hay gran cantidad de perfusión y es muy fácil eliminar partículas. Entonces, la zona inferior generalmente elimina fácilmente las partículas y eso hace que las que vayan a la zona superior son las que van a predominar, las que van a quedar generalmente atrapadas. Por esto es que la mayoría de las neumoconiosis la vamos a ver en los lóbulos superiores de los pulmones, salvo las que tengan partículas bastante difíciles de eliminar, como la asbestosis. Entonces, en general vamos a decir que casi todas las neumoconiosis son de lóbulos superiores, excepto la asbestosis que va a estar en los lóbulos inferiores. La forma en la cual dañan el pulmón son por una actividad a nivel del macrófago. Ejemplo de esto sería la antracosis, la siderosis, también la neumocrosis por carbón. Pueden también ser que activen una fibrosis que puede ser nodular como en la silicosis. Podemos tener también una fibrosis difusa como en la asbestosis. Podemos tener formación de granulomas como en la beriliosis, también en la silicosis. Tenemos lipoproteinosis alveolar, que aquí es un caso específico de la silicosis en la fase aguda. Y tenemos también algunas enfermedades que son de vía pequeña, que hay muchos agentes que pueden causar eso. Vamos a ver solamente tres. La enfermedad de neumoconiosis por carbón. Vamos a ver la silicosis y la asbestosis. Partiendo por la neumoconiosis asociada a carbón. Esta es una enfermedad que es bastante clásica acá de Chile, en verdad, porque antiguamente habían bastante trabajos con minas de carbón. En general, lugares que no tengan exposición a minas de carbón es raro que tengan esto porque hay que tener una exposición bastante grande para que se produzca. Los pacientes que tenían esta exposición tenían depósitos de carbón a nivel de su epitelio pulmonar que se iban acumulando en general en el intersticio alveolar. Entonces lo que pasaba es que llegaba el carbón al alveolo, se era fagocitado por los macrófagos, pero también pasaba al intersticio alveolar en donde era fagocitado por otros macrófagos intersticiales. Eh, Eventualmente esto iba causando un proceso de respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria principalmente va causando un daño a nivel intersticial que genera por un lado una destrucción a nivel de el parénquima pulmonar, llevando a un proceso de enfisema y también causa un problema a nivel de vía aérea. Entonces estos pacientes tienen un cuadro que se asemeja bastante a lo que sería un paciente con EPOC por un lado, por este cuadro de enfisema, pero adicionalmente tienen también acumulación intersticial que es predominantemente en lóbulos superiores como se ve en la radiografía que está abajo. Los pacientes también pueden tener una formación de una fibrosis masiva, que serían cuando tenemos una exposición un poco más intensa del carbón, en donde estos pacientes tienen una reducción significativa de la capacidad vital funcional por esta fibrosis. Ahí cae en un patrón bastante restrictivo, cae el volumen residual y eventualmente también tienen una alteración a nivel de la capacidad para expirar, generando un trastorno tanto obstructivo como un trastorno de tipo restrictivo. Los pacientes con silicosis eh, tienen un ingreso de esto a nivel del alveolo. Acá en el alveolo es fagocitado este compuesto y los macrófagos tienen el conflicto de que tienen dificultad para poder destruir estos cristales
del sílice. Eso genera que haya alguna alteración a nivel de los fagolisosomas. Estos se rompen, liberan elementos a nivel extracelular y esto activan una ruta del inflamosoma que culmina en la producción de interleuquina 1 beta, el cual gatilla el proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio eventualmente se convierte en un proceso crónico y se activa elementos como los fibroblastos, llegando a lo que sería nuestro patrón fibrótico. Los macrófagos generalmente quedan con los elementos intracelulares y no pueden ser eliminados. Dejamos entonces estos macrófagos que no logran eliminar los compuestos con una activación de los linfocitos, los cuales van a tratar de potenciar el efecto del macrófago mediante interferón, y eso va a generar estos nódulos finalmente. Se forman entonces estos nódulos de sílice en donde tenemos un centro con bastante elementos fibróticos, luego tenemos una acumulación de linfocitos, encontramos también estos macrófagos. Los pacientes que tienen silicosis también tienen un predominio a nivel de los lóbulos superiores, como se puede ver en la radiografía. Tienen una tendencia a formar algunas adenopatías que podemos ver en el escáner que está acá abajo, y pueden generar también eventos fibróticos masivos, como se puede ver en el pulmón, en el corte que está en la parte inferior de la pantalla, donde esos pacientes con patrón fibrótico masivo tienen una significativa reducción de la capacidad vital funcional también, como habíamos hablado en el paciente con una neumocleosis por carbón. La verdad es que diferenciar una silicosis de una neumocleosis por carbón es bastante difícil. Se dice que es casi imposible, así que en general se tratan como una entidad más o menos similar. El paciente con asbestosis tiene la particularidad de que su daño es hacia los lóbulos inferiores. Estos son unos cristales que son mucho más difíciles de eliminar. El clén ciliar no logra ser suficiente, por lo tanto van hacia las partes inferiores y se quedan ahí atrapados. Quedan tanto en la parte alveolar como en la parte intersticial. Es captado por los macrófagos, y los macrófagos, cuando la cantidad de exposición a asbesto es muy alta, genera una respuesta inflamatoria y esto genera un cuadro agudo. Sin embargo, cuando se da un proceso crónico, la respuesta inicialmente genera un poco de destrucción de células, pero eventualmente se liberan señales de supervivencia. Y eso hace que las células tengan un cambio a nivel del DNA, se generan algunas mutaciones y se generan células que son bastante resistentes. El problema de estas células resistentes es que eventualmente estas células se convierten en células con disminución de la capacidad apoptótica y eso aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, una cosa importante es que la asbestosis aumenta el riesgo de cáncer. Aparte de eso, estos pacientes generan una activación a nivel de los macrófagos, se genera también un proceso de fibrosis, y este proceso de fibrosis tiene la particularidad de generar una fibrosis intersticial muy marcada. Y eso genera finalmente unos bronquios terminales con un intersticio muy grueso, con déficit del intercambio, etc. Pero también esa fibrosis se expande a la periferia y puede llegar a la pleura. Se forma una fibrosis con unas placas pleurales fibróticas, y también se puede dar una fibrosis de la pleura. La pleura también se puede ver afectada por esta alteración de la supervivencia a nivel de las células, y se pueden dar también tumores a nivel pleurales. Los pacientes que tienen también un daño por asbestosis tienen alto riesgo de cáncer pulmonar, y también van a aumentar aún más el riesgo cuando se exponen a tabaco. Resulta que la ruta del cáncer que se da en los pacientes con asbestosis va a ir por un lado bastante similar a la que tienen los pacientes con tabaco. Entonces, los pacientes con el uso de tabaco podrían potenciar muchas de estas rutas y hacer que sea mucho más rápido las mutaciones que pueden llevar al paciente a evolucionar a un eventual carcinoma. Acá tenemos finalmente las principales neumognosis. Tenemos acá el sílice, que es la silicosis que le hemos visto. Recordatorio general: nódulos superiores se dan principalmente
adenopatías mediastínicas y sus lesiones son nodulares. El carbón, la neumocosis de los mineros, también es los lugares superiores, son también nódulos y la verdad es que son bastante difíciles de diferenciar, pero una cosa que es bastante característica es que estos pacientes tienen enfisema. Los pacientes con asbestosis, que son por amianto, son pacientes que tienen un patrón que es a nivel de la parte inferior y tienen la particularidad de que pueden evolucionar hacia un cuadro intersticial bastante marcado, tienen también un compromiso pleural significativo y su principal riesgo es que tienen mayor probabilidad de evolucionar hacia un carcinoma. Enfermedades granulomatosas. Entre estas enfermedades tenemos la propia silicosis que ya hemos visto. Adicionalmente hay que conocer de acá la sarcoidosis, algunas vasculitis y la neumonitis por hipersensibilidad. Vamos a partir por la neumonía por hipersensibilidad. También esta se le conoce como neumonitis alérgica extrínseca. Es un cuadro de respuesta inflamatoria frente a algunos agentes que son de proteínas de animales, que se dan por ejemplo con las aves, y también algunos agentes microbianos que tienen ciertos componentes vegetales. Estos pacientes tienen una particularidad de evolucionar con un cuadro agudo o con un cuadro crónico. Los pacientes que tienen un cuadro agudo generalmente presentan fiebre, compresión general, artralgias y un cuadro pulmonar con tos, con disnea. Generalmente la tos es una tos seca, tienen crépitos y basales y cuando le tomamos un escáner podemos encontrar un patrón en virus medilado. En el TAC también podemos tener algún patrón ligeramente nodular y suele ser de un predominio más central. Cuando pasan a la fase crónica, acá ya activamos mecanismos de inflamación con fibrosis. Una cosa importante es que estos tienen un fenotipo de Helper-2 y eso hace que sean bastante con bastante tendencia a la fibrosis. Los pacientes que tienen el patrón crónico tienen una disnea que es progresiva, la tos generalmente seca, eh, tienen crépitos y basales y pueden evolucionar ya con acropaquia a nivel de las manos. En el TAC podemos encontrar fibrosis y encontramos unas zonas de mosaico que pueden tener también áreas de virus merilado. Acá tenemos un poquito del mecanismo, tenemos un antígeno, el macrófago sensa este antígeno, lo presenta al alveolo, se lo presenta a los linfocitos y los linfocitos liberan cierta cantidad de citoquinas, entre ellos interferón gamma, que va a ser el responsable de formar los granulomas, que ya se van a dar principalmente en los pacientes con fases subagudas o más crónicas. Y el paciente adicionalmente puede activar rutas de inflamación de linfocitos. Y una cosa importante es que generalmente los linfocitos que tienen más predominancia acá van a ser los de tipo CD8. Y por lo tanto, cuando encontramos un estudio de lavado bronquialveolar, solemos ver una cantidad de CD8 mayor a la cantidad de CD4. Así que una relación CD8 partido CD4 que está mayor a 1, o sea, predominantemente hacia los CD8, va a orientar un poquito hacia lo que sería una posible neumonitis por hipersensibilidad, que ahí vamos a ver que otra patología granulomatosa, como son la sarcoidosis, tiene esta relación invertida, tiene predominancia de CD4. En la fase aguda tenemos neutrófilos que dura 48 horas y luego ya cuando pasamos a la fase crónica tenemos el predominio ya de linfocitos que hemos mencionado. También estos pacientes pueden generar activación de células plasmáticas y generar algunos anticuerpos que pudiesen ser buscados, aunque no se hace de rutina, y esos anticuerpos serían contra el antígeno que está causando el problema. El manejo de estos pacientes finalmente es retirar el antígeno. Generalmente con la retirada del antígeno los agudos se resuelve completamente y en los crónicos se disminuye la progresión y pueden revertir en cierta medida. Las etiologías de neumonitis por hipersensibilidad son millones. Acá tenemos un montón de elementos que pueden causar realmente la neumonitis por hipersensibilidad.
Si se dan cuenta, muchos elementos derivados de animales y otros elementos que son ya microorganismos que finalmente en diferentes actividades, como por ejemplo en pacientes granjeros, se puede dar alguno de estos exposiciones y desarrollar finalmente la enfermedad. Entonces es muy importante cuando uno trata de diagnosticar esto, preguntarle por antecedentes ocupacionales y el manejo va a ser finalmente detener esa ocupación o tomar alguna medida preventiva para evitar la exposición tan alta. Sarcoidosis, otra enfermedad granulomatosa, causa no conocida, se cree que puede ser autoinmune, pero no está 100% claro. Una teoría dice que hay una depresión del sistema inmunológico, pero que eso es a nivel periférico y el sistema a nivel central tiene una respuesta que está aumentada. La verdad es que no está 100% claro. Se ha visto que puede haber un componente genético importante y los pacientes afroamericanos tienen una predominancia de estos cuadros. Cuando se presenta el cuadro, generalmente son en mujeres que están entre 30 y 50 años, así que puede haber alguna asociación con estrógeno también de por medio. Y el 90% tiene un compromiso pulmonar y gran porcentaje tiene compromiso cutáneo. El cuadro clínico es bastante variado. Acá abajo vemos un pequeño esquema. Tenemos que en la piel se da algo llamado eritema nodoso, que son unas lesiones rojas induradas que generalmente son en la parte anterior de las piernas, dolorosas, que se pueden dar no solamente a esto, se pueden dar también a otras enfermedades inmunológicas. Tenemos en la parte pulmonar un cuadro bastante florido que tiene un patrón de granulomas, granulopatía biliares, puede dar un poco de fibrosis pulmonar, entre otras cosas. Tenemos que se pueden dar componentes a nivel de el vaso, generando una esplenomegalia. Podemos tener también una hipercalcemia, que generalmente es por activación de los granulomas, se activa la vitamina D y eso genera un aumento de la absorción de calcio. También pueden dar cuadros como uveitis anterior, se puede dar una diabetes insípida, entre muchos otros síntomas. En el laboratorio a veces encontramos anemia, leucopenia, los eosinófilos van a estar un poco aumentados y podríamos encontrar un aumento de las gamma globulinas y un aumento de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina. El escáner de torcha es bastante importante para estos pacientes debido a que en el 90% habíamos dicho que teníamos compromiso pulmonar y acá encontramos la neuropatía biliares y un patrón también de nódulos debido a que esto es una patología granulomatosa. Se suele tratar de diferenciar con la tuberculosis, que también tiene un elementos similares. Y en el lavado bronquialveolar, a diferencia de en la neumonía por hipersensibilidad, encontramos un predominio de CD4, que eso va a orientarnos hacia sarcoidosis. Los granulomas son granulomas con células gigantes y son no clasificantes, que eso nos va a hacer el diferencial con lo que sería la tuberculosis, que generalmente tiene granulomas, pero son clasificantes. Una cosa curiosa es que se plantea que tal vez la tuberculosis tiene algún rol en esta enfermedad, dado que en algunos pacientes con sarcoidosis se vio que había presencia de material antigénico de un Mycobacterium tuberculosis a nivel de algunos de los granulomas. Así se cree que a lo mejor este podría ser el desencadenante. No está 100% claro. Algún antígeno, que puede ser un elemento inorgánico u orgánico, genera la respuesta. Esta respuesta se activa. Se ha visto que por ahí algunos residuos séricos de amiloide A también pueden tener un rol en su participación. La célula dendrítica es la que se encarga de generar la respuesta. Esta va a activar a los linfocitos, va a generar una respuesta de expansión a nivel de linfocitos, se genera un fenotipo principalmente T helper 1, que va a ser el responsable de liberar interferón gamma y con esto generar la formación del granuloma, acá llegando macrófagos, entre otras cosas, que tratan de eliminar al agente. Acá vimos que estaríamos ya pasando entonces a la fase efectora. Primera fase de iniciación cuando vino el agente, acumulación cuando se diferenciaron los linfocitos y aumentaron, y luego esta fase efectora
tratan de eliminar a la gente, que puede que lo logren y pasamos a una fase de resolución donde eventualmente se aumenta la interleuquina 10 y con eso ya se soluciona todo. O pasamos a una fase de cronicidad donde generalmente evolucionamos a un patrón de fibrosis. Otra patología granulomatosa es el paciente que tiene vasculitis. Hay varias vasculitis que generan granulomas. Las más conocidas son la vasculitis antiguamente llamada de Wegener, actualmente es la vasculitis granulomatosa, que son vasculitis ANCA positiva. En el caso del antiguo Wegener es de pequeño vaso. Esta enfermedad genera compromiso a nivel de varios elementos, puede ser del riñón, puede ser a nivel de la vía aérea superior, generando un cuadro de sinusitis, puede generar también algunas úlceras a nivel del tabique nasal y genera compromiso pulmonar, pudiendo generar tanto hemorragia alveolar como también presencia de unos cuantos nódulos como se ve en el escáner arriba. Otras enfermedades que causan granulomas son la vasculitis eosinofílica granulomatosa, anteriormente llamada Churgi-Strauss, que tiene un compromiso granulomatoso que no es tan característico como el del antiguo Wegener, pero se caracteriza por generar también un cuadro similar a un asma con compromiso a nivel de vía aérea inferior. Y aquí podemos diferenciar un poco el cuadro clínico a estas dos entidades. Ambos tienen el marcador ANCA que vamos a verlo en más detalle cuando pasemos el cuadro de reumatología en otras clases. La hemorragia alveolar difusa está dentro de las patologías intersticiales difusas que cursan con un escáner que tiene generalmente vitreosmerilado, o sea, algo más agudo. Estos pacientes pueden tener la hemorragia por capilaritis, es decir, por inflamación de vasos, o puede ser que la hemorragia sea por culpa de una lesión a nivel del alveolo, que generalmente se le dice a estas hemorragias blandas. Las capilaritis, generalmente son las que más nos preocupan. Estas están en contexto de patologías reumatológicas, como la vasculitis de pequeño vaso, como la que acabamos de hablar. Está también el síndrome riñón-pulmón, en donde tenemos compromiso del riñón, que también puede estar en contexto de vasculitis. Y hay una entidad que se llama síndrome de Gould-Pasteur, donde hay anticuerpos antimembrana basal glomerular, que la membrana basal glomerular se parece mucho a la membrana alveolar, por lo tanto ataca tanto el riñón como los alvéolos. Aunque esta membrana alveolar solamente es atacada cuando el paciente es fumador. En otras condiciones la membrana suele estar protegida o así como cubierta y los anticuerpos no logran hacer contacto con ella. También puede ser en un paciente con lupus que también puede presentar algún daño a nivel de los alvéolos. Una cosa bastante característica de estos pacientes es que hay una prueba que se llama test de difusión de CO2, que generalmente en un paciente con una patología de tipo restrictiva, el CO2 va a difundir un poco más lento, así que suele estar disminuido. Pero estos pacientes tienen un CO2 aumentado. Y esto es porque como tienen sangrado, al encontrar sangre en la vía pulmonar, resulta que desde ahí va a salir el CO2 con más facilidad y por lo tanto vamos a tener una capacidad de difusión de CO2 que va a estar aumentada, a diferencia de todo el resto de las patologías intersticiales que está disminuida. Pasamos ya a algunas entidades un poco más raras, esto ya casi llegando al final de esta presentación. Dentro de estas entidades tenemos la histiocytosis de Langerhans o histiocytosis pulmonar, también se le llama síndrome X. Este es un cuadro en donde hay una activación de las células dendríticas. Generalmente se da en pacientes masculinos que tienen entre 20 a 40 años y estos pacientes son fumadores. El tabaco, también puede ser algunos virus, pueden activar las células epiteliales y activan las células dendríticas. Las células epiteliales generan un feedback positivo que potencia más las células dendríticas y la célula dendrítica
va a generar una activación a nivel de algunas células proinflamatorias. Se pueden también activar algunos macrófagos, esto también generan activación de células proinflamatorias y se liberan elementos como metaloproteinasa. Acá la fisiopatología es un poquito similar a lo que sería el EPOC. Sin embargo, lo que cambia del paciente con EPOC es que las células dendríticas están mucho más activadas. No está al 100% claro toda la fisiopatología de estos pacientes, pero por algún motivo la lesión mediada por las células dendríticas potencia también una respuesta vía linfocitos T y se genera un enfisema muy precoz. O sea, el paciente evoluciona rápidamente con mucho enfisema, pueden formar lesiones quísticas y estas lesiones quísticas pueden terminar en neumotórax. También el paciente tiene una activación bastante intensa de miofibroblastos y eso puede llevar a un cuadro de fibrosis. Entonces los pacientes tienen quistes y tienen fibrosis. Tienen un patrón intersticial quístico que se le suele decir patrones en mosaico. Estos pacientes, una vez que los diagnosticamos, el manejo es el retiro del tabaco como principal elemento. Generalmente igual tienen un curso que no es tan benigno, es un poco difícil de controlar. Otro cuadro que está dentro de más o menos los mismos tipos de patrones es un paciente con una linfangioleiomyomatosis pulmonar, abreviado generalmente como LAM, son pacientes, generalmente mujeres en edad fértil, que a veces se asocia al consumo de estrógeno. Estos pacientes tienen una migración de unas células de epitelio muscular que viajan por vías linfáticas y se van a ir a acumular en diferentes zonas, entre ellos en el pulmón, y en el pulmón van a activar ciertos estímulos mediante factor de crecimiento del endotelio vascular que genera una linfangiogénesis, generando migración de más cantidad de estas células y eventualmente estas células obstruyen vías aéreas. Esta obstrucción de vía aérea genera atrapamiento aéreo y esto eventualmente lleva a quistes pulmonares. Estos quistes están también propiciados porque nuestras células liberan también metaloproteinasa que rompen las paredes alveolares generando finalmente también un enfisema que junto con esto eh, genera grandes zonas de quistes, las cuales tienen facilidad para romperse y también evolucionar con neumotórax. Por lo tanto, la LAM también tiene como elemento característico la producción de neumotórax. En el TAC podemos ver estas lesiones quísticas como vemos en la parte de arriba, que también se pueden ver también en las imágenes en las biopsias ya. El paciente generalmente el manejo va a ser el retiro del estrógeno, ya que se ha visto que juega un papel bastante esencial en la fisiopatología, o al menos está muy correlacionado con esta enfermedad. La proteinosis alveolar pulmonar, una enfermedad muy rara. Estos pacientes tienen una acumulación a nivel alveolar de un material que es lipoproteico, que está compuesto de elementos del surfactante. El problema con estos pacientes es que no eliminan el surfactante que tienen usualmente en los pulmones. ¿Por qué no se libera este surfactante? Es debido a una incapacidad de activar al macrófago o al fagocitos mediante una molécula que es la GM-CSF, que finalmente son factores que generalmente estimulan colonias de macrófagos granulocíticos, pero que también juegan un rol esencial
en lo que sería la activación de esta degradación del surfactante. La posibilidad de que un paciente no logre eliminar esto puede ser por una alteración a nivel directa del receptor, que generalmente se da o por mutaciones o por anticuerpos contra este receptor o anticuerpos contra el GM-CSF. Puede ser también algunas mutaciones en el gen donde no se puede codificar esta proteína. O pueden ser también algunas alteraciones propias que afecten al macrófago, donde el macrófago está disfuncional. Por cualquiera de estos motivos, el macrófago no funciona bien, no logra eliminar el surfactante y por lo tanto el surfactante se queda en el pulmón acumulándose y formando finalmente este material que hayamos dicho. Además, el macrófago se acumula de grandes cantidades de vesículas con lípidos y queda, aparte del surfactante dando vuelta, estas vesículas con lípidos que no logran ser eliminadas de forma correcta. Los pacientes con esto tienen una reacción que es escasamente inflamatoria, más que nada tienen ocupación alveolar y como tienen poca inflamación, la arquitectura pulmonar suele estar más o menos conservada. Lo que sí se genera en el escáner una imagen con relleno alveolar, generalmente un poco en vidrio esmerilado, y también con refuerzo a nivel de los tabiques. Eso da como este patrón en empiedrado que se le llama crazy paving o pabellón loco, es como la traducción. Los pacientes que presentan una proteinosis alveolar generalmente son adultos que están entre los 30 y los 50 años, generalmente son hombres, y muchos de ellos no presentan muchos síntomas, están como prácticamente asintomáticos. Ahora, cuando presentan síntomas, generalmente tienen un cuadro de anorexia, pueden tener un poco de baja de peso, pueden tener un poco de fatiga. Al examen físico podemos encontrar taquipnea, cianosis, crepitaciones, un cuadro clásico como de patología intersticial. Y en el laboratorio a veces encontramos policitemia como un cuadro compensador por la hipoxemia. Podemos encontrar hipergamaglobulinemia y una forma de diagnosticar finalmente el cuadro sería buscar proteínas tensoactivas pulmonares que van a estar aumentadas, sin embargo no es algo que se haga de rutina. Lo que más se hace es hacer un lavado bronquialveolar para poder a partir del lavado encontrar algunos de estos elementos y finalmente a partir de esto orientar hacia el diagnóstico. Finalmente, terminando ya con este tema, tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas. Son un conjunto de neumonías de las cuales la causa no está tan clara, los mecanismos no se conocen bien. Hay algunas asociaciones, como por ejemplo las asociadas a tabaco, entre esta la neumonía intersticial descamativa, que tiene como particularidad que los pacientes tienen una etapa evolutiva desde un patrón como de una bronquiolitis hasta esta neumonía intersticial descamativa. En el lavado bronquialveolar podemos encontrar unos macrófagos que están hiperpigmentados, que son como bastante característicos de ellos, y el manejo de ellos finalmente va a ser suspender el tabaco y se les da corticoides como para disminuir esta inflamación a nivel de los alvéolos. Tenemos otras más, neumonía intersticial usuales, etc. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el cuadro crónico, que sería la neumonía intersticial usual, que se acompaña de fibrosis y se le suele dar el nombre de fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, la verdad es que el patrón es de neumonía intersticial usual y puede tener diferentes causas, pero uno de ellos, que generalmente es el que al que más se asocia, es el de fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática entonces es una neumonía crónica que
puede tener una, un cuadro muy similar a algunas otras causas de fibrosis pulmonar, como por ejemplo al asbesto. Se puede parecer también a algunas enfermedades por tejido conectivo como la artritis reumatoide, esclerosis sistémica, y también algunos pacientes que tienen consumo de bleomicina como quimioterapéutico también pueden dar un cuadro similar a este. Entonces, antes de hacer el diagnóstico de esto, hay que descartar todas las otras causas de fibrosis pulmonar. Si ya las descarté todas, tengo que ver que tenga un patrón pulmonar que sea concordante con una neumonía intersticial usual. Y luego de eso voy yo finalmente a hacer el diagnóstico de esta fibrosis pulmonar idiopática. Y si tengo dudas, lo que se hace es una biopsia para buscar como elementos clásicos. Son pacientes que no está tan clara la causa, generalmente son mayores de 50 años, generalmente hay alguna historia de tabaco de por medio, hay alguna asociación genética, así que dentro de la historia familiar a lo mejor encontramos que tiene algún familiar de primer grado con fibrosis pulmonar, la asociación es del 20%, y generalmente son hombres. El cuadro clínico es esta disnea de esfuerzo progresiva, la taquipnea, tienen tos seca, la respiración suele ser superficial y rápida. A la auscultación pulmonar tenemos unos crépitos que son secos, que se les suelen decir crujidos, que tienen la particularidad de escucharse tanto en la inspiración como en la expiración, a diferencia de los crépitos que son húmedos clásicos que se escuchan solamente en la inspiración. A la exploración física de las manos podemos encontrar acropaquia. La acropaquia se da principalmente en la fibrosis pulmonar y en el cáncer de pulmón. Se necesita dos cosas, hipoxemia y estímulos de crecimiento como factor de crecimiento transformante beta. Entonces por eso no todos los pacientes con hipoxemia tienen acropaquia, sino solamente aquellos que tienen cuadros fibróticos o cuadros de neoplasias, que es donde hay también proliferación. Puede tener signos de falla cardíaca derecha que son tardíos, que estos son secundarios a la hipertensión pulmonar que se genera por la fibrosis. En el escáner, en el tag de tórax, vamos a ver un patrón en panal de abejas que suele ser hacia las bases y que también puede tener bronquiectasis por tracción por esta fibrosis que va a tirar a los bronquios. Eh, en el escáner acá vemos, por ejemplo, estas zonas como quistes que se ven como la parte distal, que son estos patrones en panal de abejas. Y los pacientes que tienen esto, la verdad es que, como les dije, no se tiene todavía 100% claro cuál es el conflicto. Eh, pero aparentemente tienen poca inflamación. Entonces no vemos vidrios esmerilados, solamente la parte fibrótica. Y de hecho algo importante es que no puede tener otros patrones, no puede tener vidrio esmerilado porque generalmente eso orientará a otra causa. Así que estos pacientes generalmente tienen poca inflamación, sino que más que nada fibrosis. La teoría como más fácil sería que hay una lesión, eso aumenta el factor de crecimiento beta y eso activa los fibroblastos a miofibroblastos y eso da fibrosis. Queda como un poquito sobre cómo se produce. Si nos vamos un poquito más en el detalle, vemos que hay una fase inicial en donde hay un daño alveolar, se pierde un poco la arquitectura pulmonar, hay alteración en el intercambio de gases. Estos pacientes finalmente acá tienen un aumento a nivel de la apoptosis y esa apoptosis, como habíamos dicho antes, puede activar fenómenos fibróticos. Hay una estimulación de los fibroblastos. Esto aumentan en cuanto a cantidad, se diferencian a miofibroblastos y se empiezan a producir cantidades de factor de crecimiento transformante beta. Estas finalmente van a ir a activar los fibroblastos y aumentar la producción de matriz celular, aumentar más más cantidad de fibroblastos, más diferenciación hacia miofibroblastos y eventualmente este colágeno que se va a ir depositando va a ir generando una acumulación en el espacio intersticial, alteración más de la difusión y ahí vamos a ir progresando hacia el cuadro. Si vemos los cuadros antiguos, se decía solamente que era estímulo, inflamación crónica, injuria y fibrosis, pero actualmente se le suma a esto que hay otra cosa, que sería el factor genético, en donde hay un desbalance TGLP1 y TGLP2.
como les dije, hay poca inflamación. Así que generalmente tienen un fenotipo TGLPR2 que es muy predominante, que eso es lo que va a permitir que haya bastante cantidad de fibrosis. Se ha visto que los estímulos que generan la activación de todos estos son generalmente estímulos que son leves pero repetidos en el tiempo y son grandes cantidades de estímulos de forma seriada, y dentro de ellos se cree que el tabaco puede ser un elemento importante, también algunas infecciones virales o otras microaspiraciones. Se da que los neumocitos tipo 1 se van a estresar. Este estrés va a generar algo llamado estrés reticular, que va a tender a que los neumocitos caigan en apoptosis, y se va a también dar algunas alteraciones a nivel em, genéticas y también algunas estimulaciones de macrófago, entre otras cosas. Se liberan entonces algunos factores de crecimiento, se transforma el fibroblasto residente en un miofibroblasto y este finalmente libera de a poco todo lo que sería la matriz celular, la fibrosis, etcétera, y eso va a ir generando acumulación a nivel del espacio intersticial. Esta fibrosis va a ir traccionando todos los bronquios, generando las bronquiectasis por tracción, y eventualmente van a ir circunscribiendo los espacios alveolares, generando esto finalmente especies de quistes. Como el daño es leve, generalmente el alveolo no tiene mayor inflamación y por lo tanto no hay mayor cantidad de aumento de la permeabilidad que justifique la presencia de un exudado a nivel alveolar, y por lo tanto en el escáner generalmente vemos los alveolos con nada de relleno. De hecho se ve, si uno mira el escáner de lejos, se ve que el escáner tiene disminución de la densidad. Pero esta disminución de la densidad está circunscrita con tabiques bien gruesos que son por la fibrosis intersticial, y esto sería finalmente nuestro patrón de panal de abejas. Bueno, con esto hemos terminado todas las patologías pulmonares intersticiales difusas. Es un tema bien complicado. Hay que manejar principalmente las bases, tratar de saber la clasificación, entender que hay enfermedades granulomatosas, más o menos como cuáles son, entender que están las enfermedades que son por exposición, que son generalmente las más frecuentes, y de las neumonías intersticiales, principalmente diferenciar a la fibrosis pulmonar idiopática como la principal entidad. Eh, las otras generalmente las van a diagnosticar los especialistas, las fibrosis las tenemos que sospechar porque va a cambiar bastante el pronóstico del paciente si hacemos una derivación precoz de este paciente para algún tratamiento, ya que luego que pasamos de un compromiso pulmonar que es más del 50%, en general las posibilidades de terapia son casi ninguna.